Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este martes, qué interesante, ¿verdad? En que la palabra del Señor, como siempre en este tiempo de la Pascua, quinta semana ya estamos, queridos amigos, de nuestro caminar. Oye, Samana lleva si somos hombres resucitados. Y aquí el Señor ya nos está diciendo, bueno, esa resurrección nos tiene que dar la paz. El shalom, queridos amigos, en realidad quiere decir el buen vivir. Shalom, hebreo vejina, shalom. Por eso también la ciudad se llama Yerush Shalom, Yerushalem. Yerush quiere decir ciudad, Shalom quiere decir paz. Quiere decir que nuestra ciudad, nuestra convivencia, nuestro encuentro, nuestro mundo tiene que ser Yerushalom, tiene que ser esta paz. Les dejo la paz. Upeago dice, si yo que fuera, con ambas con a. Ñandego ya entender allí cuamba, iba a dice ñandebe ñandillara a través de la teología. Con algo la ya poponado la teología de ahí protestante, lendo ya sapuca y paregua que ya era ya echana cuál es la raíz esencial y fundamental, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando es escrita por la iglesia, la comunidad cristiana, que piensa y que reflexiona, y dice, verdaderamente estamos hablando de Dios, porque Dios tiene que vivir aquí en nuestra Yerush, tiene que vivir aquí en nuestra ciudad, tiene que vivir aquí en nuestra relación, en nuestra convivencia. A belleza, a belleza. Hasta ahora resuena, ¿verdad? Todo eso que los obispos nos dejaron para este año 2026, andañan de esa, así yo que fuera el bien común. Yerush Shalom, la paz en la ciudad, la paz en la nación, la paz en la iglesia, la paz en la comunidad, la paz en la humanidad, queridos amigos. Digo, estoy andela y coabe la ñaño canaña en bocapu uno contra el otro, lo que sea, y coña montaña de corrupto, etc. Digo, estoy, no se puede vivir, no puede haber el Yerush Shalom. Entonces, por eso, aquí cuando nos dice, antes de pasar de este mundo al Padre, Jesús dice a sus discípulos, quiere decir que peñan de Guanaina, peñan de Yara y se haya bopaba la serape. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, esa frase maravillosa de los padres de la iglesia, los primeros que reflexionan, ¿verdad? Y escriben y dejan todo por escrito la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces ellos después comienzan a decir, como síntesis de la Biblia, dice, Jesús nació para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros seamos los alter Christi y traigamos al mundo, ¿qué cosa, queridos amigos? El reino de Dios. O sea, si nosotros somos los alter Christi, de Yara trajo el reino de Dios. Angala alter Christi Sharamola Yaikoramo. Nosotros somos los otros Cristos, quiere decir eso. Quiere decir que también tenemos que traer el Shalom, la paz, el Yerushalayim, la ciudad de la paz, el universo, la relación entre nosotros. Antes de pasar al mundo, allá veme, bella pues acá, que pejen que es amigo. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la que da el pensamiento y la cabecita de ustedes.
Vengo vimos, entonces la pemboca puja, güere, bella popea, bella poa, moa, entonces esa es una, como decía, ¿verdad? A veces me mando a Mafalda, ¿verdad? Mafalda en 3 cuadritos ahí, entonces te demostraba primero, miraba así un letrero que decía paz en el mundo. Después se va y mira y ve ahí guerras, oño bocapu y ve, entonces, tercer cuadrito comienza a pensar y dice, Pax, Pax, Pax. Es un chiste muy elevado, ¿verdad? Pero quiere decir, queridos hermanos, que nosotros muchas veces pensamos que la paz entre nosotros es por medio de las armas, por medio del bareté, porque todo en silencio que lleva. Eso que incluso, ustedes saben, la pax romana, la pax de los emperadores en el Imperio Romano. Remascaneamos caputan de gana, remascaneada los secuestrar, remascaneamos caputan de dar y bomba. Entonces, queridos hermanos, esa es la pax romana, decíamos, el silencio y nadie puede decir nada. Entonces, queridos amigos, les dejo la paz, pero la paz dice que yo les doy no es como la del mundo. Y después continúa en su reflexión Jesús y les dice, no se inquieten ni teman. ¿Por qué? Y porque ustedes me escucharon que yo les dije, me voy y volveré a ustedes. Y si ustedes me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero aquí lo más lindo, queridos amigos, es que nosotros vamos a recibir entonces, y eso es lo que Jesús nos quiere decir, yo me voy, pero en el fondo, como decían los padres de la iglesia, y le dije en esa frase maravillosa, llego a Jaina, pero outa veme mauta. Y le va a venir Dios mismo, pero ahora en la manifestación del Espíritu Santo. En realidad, el Padre es el que se manifiesta en el Hijo y el Hijo el que se encarna. Ahora sí decimos, yo me voy y les conviene que me vaya porque ahora va a venir el Espíritu Santo, el Dios mismo, pero ese Dios que ya no hace la encarnación en el Hijo. Pombo de pama, ella capama peme. Pero apenas convenir a verme porque va a venir Dios mismo, pero con la fuerza de su espíritu, que les va a traer esta fuerza para que ustedes vivan en esa paz, para que ustedes realicen esa paz. Entonces, pego penderoreana, ana, pillepo beteana, sapucayana, ana, porque ahora les va a venir la fuerza del Espíritu Santo. Es necesario que el mundo sepa esto. ¿Por qué? Porque así como yo les amo, y así como ese amor que yo les dejo, no es otra cosa que el verdadero amor que tiene el Padre por ustedes, por la humanidad. A operar entonces ya llego de donde vengo, pero con ese gran amor que tiene el Padre, les enviará su Espíritu, donde ustedes seguirán siendo los otros Cristos. Cuán apeñan de yara, entre comillas, oña encarnada hina, pene comunidad. Y ahí tendrá que haber la verdadera Yerush Shalom, la paz en la relación, la paz en la ciudad, la paz en la convivencia entre ustedes. Que así sea. Que así sea.